Vamos para tratar sobre la solicitud que van a hacer nuestros connacionales para impugnar el proceso electoral, porque el resultado del voto de los mexicanos en el extranjero no refleja la voluntad del pueblo mexicano. Si aquí se ganó abrumadoramente, en Estados Unidos, que es donde está el 96% de nuestros connacionales, era aplastante y avasalladora. Queremos que quede claro que el sistema fue extremadamente discriminatorio para los migrantes. Tenemos un caso muy evidente donde París y Madrid estuvieron abiertas hasta 5 horas adicionales hasta que votó el último de los connacionales, y a diferencia de los consulados en la Unión Americana, que pese a que había cientos de personas y había boletas, el INE ordenó el cierre, argumentando que era un cierre del sistema y que no correspondía a ellos. Entonces, por eso vienen la coalición de mexicanos en la Unión Americana. Precisamente están aquí nuestros compatriotas radicados en en distintos estados de la Unión Americana y que vivieron la experiencia el domingo de estar tratando de ejercer su voto. Tenemos el extremo de que la representación de Acción Nacional ordenó o pidió el auxilio de la fuerza policíaca norteamericana, generando un impacto muy fuerte, traumatizante para muchos de nuestros connacionales. Fue un trato discriminatorio, un trato indigno el del voto de los mexicanos en el extranjero, que la única buena noticia que tenemos es que hay plan C y que en la próxima elección habrá millones de votos del exterior, porque van a poder votar con pasaporte, con matrícula, con INE, y habrá instalación de casillas en la Unión Americana y no nada más en los consulados, porque nosotros ya lo habíamos advertido. Es absurdo que haya una casilla para una ciudad como es Chicago, por ejemplo. Aquí está Manuel Castro, radicado en Chicago. Hay más guerrerenses en Chicago que en Chilpancingo. ¿Cómo se les ocurría en una casilla? O aquí Ada Omaña, que está en Nueva York. Hay más poblanos en Nueva York que en toda la Mixteca. ¿Cómo se les ocurre que en una casilla? Entonces, tenemos muy claro que fue Norma Piña quien se llevó entre las patas a los migrantes cuando dejó sin efecto el plan B, la reforma electoral. Pero bueno, esa es la buena noticia. Ellos van a hacer una serie de visitas a distintas instancias para hacer la denuncia correspondiente, porque el trato fue inhumano. Imagínense en Phoenix el calor que hacía y no les daban ni agua ni acceso a los sanitarios. Y nuestros connacionales estuvieron de pie por horas y sin embargo no se les permitió el voto, pese a que muchos de ellos estaban incluso registrados para votar. Entonces, esto es lo que nos van a comentar. Le dejo en uso de la voz a Manuel Castro, pero también van a participar la intervención de Armando Bolaños, de Angélica y de Alfonso Torres. Adelante, Manuel, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Castro, soy vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Como comenta el diputado Alejandro Robles, el día de la elección, el 2 de junio, después de que terminó la elección, tuvimos sentimientos encontrados. Por un lado, alegría, porque vimos miles, cientos de connacionales, de migrantes que salieron con el entusiasmo y ganas de votar, ganas de participar en las elecciones federales, y que se les tome en cuenta sobre el destino del país, pero también un sentimiento encontrado porque fue un fracaso desde el punto de vista logístico y organizacional de parte del INE. Básicamente lo que pasó en los consulados, en los 20 consulados de la Unión Americana donde hubo voto presencial, fue que fue una falta total de logística, una falta total de qué es lo que se iba a hacer ese momento en la casilla. Había afuera aproximadamente entre 5,000 y 10,000 personas en cada uno de los consulados.
y en cada uno de los consulados había de 1 a 4 personas, o de entre 2 y 4 personas del INE. O sea, imagínense, 2 personas del INE para manejar una elección de este tipo en donde afuera había 10,000 personas. Estos son errores consecutivos de parte del INE. No pudieron ellos trabajar estas elecciones. Muy posible a lo mejor, inclusive por el patrón de repetición en cada uno de los consulados, posiblemente lo hicieron hasta intencionalmente, no lo sabemos, pero definitivamente tenemos que decirlo. En el exterior lo que se requiere es hacer una reforma electoral en donde el INE y una reestructuración del INE sea importante. Es por eso que venimos hoy para visitar a diferentes entidades aquí en México y dejarles saber también aquí en este lugar, en el Congreso de la Unión, que los asuntos de los mexicanos son muy importantes que se tomen en la siguiente legislatura. Vamos a tener un grupo de legisladores migrantes que van a entrar en la nueva legislatura y este es uno de muchos temas que ellos van a tener que estar tocando constantemente aquí en el Congreso. Si esta vez fueron miles, cientos, 10,000 personas que estuvieron afuera de los consulados tratando de votar con la intención de emitir su voto, nosotros les podemos asegurar que no cabe duda, las organizaciones que estamos aquí, nuestras organizaciones y otras personas, aliados también que tenemos en Estados Unidos y aquí en México, que vamos a hacer todo lo posible para que la próxima elección no solamente sean 10,000, sean 20,000, sean 30,000. De aquí en adelante, el 2 de junio es muy importante, porque el 2 de junio no se va a olvidar. El 2 de junio va a quedar marcado como el día en el que el INE no pudo organizar nuestras elecciones en el exterior. Y a partir de este 2 de junio, todas las personas que no pudieron votar van a organizarse para en las próximas elecciones llegar no solamente a miles, sino en algún momento llegar a millones. Mis compañeros van a explicar también y van a explicar ciertas cosas de lo que pasó ese día y también otros planteamientos que tenemos en materia legislativa, en materia de reforma electoral y en materia del trabajo de nuestros asuntos aquí en el Congreso. Muchas gracias. Está con nosotros Alfonso Torres Larrañaga. Muchas gracias, compañeros, por la invitación. Miren ustedes, poniéndoles un contexto exactamente de lo que pasó en los consulados en Estados Unidos, una violación flagrante a los derechos humanos de naturaleza político-electoral ejercida por los funcionarios del INE comisionados en esos consulados y con cierto apoyo de algunos funcionarios consulares. Las violaciones que aquí les van a relatar los compañeros nunca se habían vivido, y sobre todo en un consulado, porque la participación ahora fue masiva de los compañeros compatriotas. Como antecedente, decirles que actualmente existen alrededor de 11,900,000 personas en Estados Unidos, y es el 97%, sobre el 100% es el 97% de los que viven en el exterior. Este 3% está distribuido en Europa y en algunas otras ciudades, pero donde se dieron, y países, donde se dieron flagrantemente las violaciones a estos derechos políticos electorales, fundamentalmente fueron los consulados mexicanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Le vamos a pedir a la representación de la coalición de Morena ante el órgano electoral que presente las quejas correspondientes ante el órgano electoral sobre la violación a los derechos políticos electorales de los connacionales allá. Pero también nosotros vamos a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los funcionarios del INE que obstaculizaron el desarrollo de la votación de los connacionales en los consulados para su votación. En consecuencia, vamos a pedir también a la próxima legislatura que inicia a partir de septiembre una serie de reformas. Vamos a presentar una serie de iniciativas de reformas a leyes como la ley del Servicio Exterior Mexicano, las leyes en materia electoral, desde luego, y la ley de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que estas situaciones de violaciones que aquí se les van a relatar no vuelvan a suceder. En consecuencia, estamos trabajando incluso con una revisión constitucional que pudiéramos sugerir a los legisladores
con un paquete legislativo a la normativa reglamentaria, las leyes reglamentarias que estoy refiriendo, y a muchas otras normas de carácter ordinario federal, a efecto de que esto no vuelva a suceder y de que finalmente se les garantice los derechos político-electorales de nuestros connacionales en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Adicionalmente, esas reformas también van a servir para defender los derechos humanos de los connacionales, de cualquier otro tipo de derecho humano, desde los más elementales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, de nuestros connacionales, el derecho a la seguridad social, a nuestros connacionales en las diferentes partes del mundo, que tengan garantizados y puedan ejercer sus derechos, no solamente político-electorales. Una campaña de promoción y difusión y protección de los derechos humanos en el exterior es lo que vamos a solicitar. Desde luego, la ciudadanización de nuestros mexicanos que no saben cómo hacer esta tramitología para tener la doble nacionalidad, establecer mayores alianzas, desde luego, con organismos internacionales de derechos humanos, como pueden ser Acceso Latino y muchas otras organizaciones que son hermanas de nosotros, para potenciar los derechos humanos en toda su dimensión de los connacionales. Yo les cedo la palabra en estos momentos a nuestros compañeros para que relaten esas violaciones que se van a integrar justamente en las demandas, en las denuncias, tanto al órgano electoral a través de la representación del órgano electoral de la coalición que encabeza Morena, y la que vamos a presentar el día de hoy en un par de horas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos preparando ese paquete de denuncias y de quejas para que se proceda en consecuencia y nunca más se vuelva a violar los derechos humanos de nuestros connacionales y se garanticen plenamente. Nosotros, las coaliciones del exterior, no solamente protestamos, también proponemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es doctora María de los Ángeles Galindo. Yo radico en la ciudad de Nueva York por más de 25 años. Y venimos aquí para ser la voz de los migrantes cuyos derechos fueron violados en varias instituciones, en los consulados de varias ciudades de los Estados Unidos, incluyendo mi ciudad donde yo habito, en Nueva York. Y traigo un documento que vamos a entregar aquí al Congreso. Entregaremos también otro documento a la Comisión de Derechos Humanos y otra copia al INE. Este es el documento que vamos a entregar. Se lo voy a leer. Ciudad de Nueva York, a 6 de junio de 2024. Honorable Congreso de la Nación, Congreso de la Unión, número 66, Colonial Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y con copia al INE y con copia a la Comisión de Derechos Humanos. Por medio del presente escrito y en atención a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, migrantes mexicanos radicados en el exterior, presentamos nuestra inconformidad ante ustedes por la flagrante violación de nuestros derechos humanos y discriminación del voto en el extranjero durante el proceso electoral que se llevó a cabo el día 2 de junio de 2024. El INE incurrió en varios delitos e irresponsabilidades, entre ellos garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al voto. Fallaron completamente en la logística. Escasez de equipo de cómputo para sufragar el voto, error de cálculo del número de mexicanos para sufragar, pues miles se quedaron sin votar, miles y miles de trabajadores migrantes, y muchos de los que ya aún estaban inscritos, estaban ya registrados dentro del padrón para votar, también se quedaron sin votar. Boletas electorales insuficientes, adultos mayores que eran prioridad no pudieron emitir su voto, no servicios sanitarios y hacinamiento. Los votantes estuvieron en la fila por más de 9 horas y no se les permitió sufragar. Aparte de eso, no conforme, llegaron y pidieron la presencia de policías antiterroristas para resguardar el área como si nosotros los migrantes fuéramos delincuentes. Contamos con las pruebas irrefutables de estas violaciones a la disposición si es necesario. Responsabilizamos a la Comisión del Voto de los Mexicanos y Mexicanas en el extranjero y al INE.
en todos estos hechos, ya que consideramos que esta violación a nuestros derechos humanos a sufragar fue deliberada, siendo un instituto con antecedentes antidemocráticos y de corrupción. Por todos estos motivos, exigimos la destitución inmediata de los integrantes de la Comisión del Voto de los Mexicanos y Mexicanas residentes en el extranjero, abajo mencionados, responsables de este proceso electoral del 2 de junio de 2024. Presidente Ministro Arturo Castillo Loza. Integrantes: doctora Carla Street Jordán, maestra Beatriz Claudia Zavala, ministra Beatriz Claudia Zavala Pérez, ministro Jorge Montaño Ventura, secretario técnico Alejandro Sosa Durán. Asimismo, se exige la destitución de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala. Demandamos del Congreso Nacional, habido y por haber, legislar respecto a la reestructuración integral del INE. De la misma manera, y al igual que se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea elegida por el pueblo, exigimos que las autoridades del INE sean votadas por el pueblo. El INE debe ser reestructurado de origen, con ciudadanos que sean elegidos por el voto popular. Las organizaciones que firmamos: Anderson Immigration Law Group, Apoyo a Migrantes Venezolanos, Coalición de Migrantes Mexicanos, Comunidad en Retorno, Instituto Mora, Foro Indígena, Comité de Justicia Social Coachella, FHIMO, Federación de Hidalguenses de la Florida, Employees Rights Center de San Francisco, Coalición Mexicana, Migrantes por un Cambio Justo, Mexicanos Progresistas del Exterior, Mexicanos Pro 4T en Nueva York, el Estado 33, y yo trayendo la voz de todos los migrantes que quedaron frustrados y muy patrióticos con nuestra soberanía y nuestra democracia mexicana de la ciudad de Nueva York. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Armando Bolaños, es fundador de la organización el Comité de Justicia Social en Coachella, California, y mi trabajo de activista, tuve el privilegio de marchar con César Chávez, Al Rojas y hacer la defensa de los derechos civiles de los mexicanos en el Valle de Coachella, obteniendo una demanda sin precedentes en la historia de los Estados Unidos por violación de los derechos humanos. Esta demanda llegó a la Casa Blanca, y los congresistas republicanos en el año de 1998-99 tuvieron que pagar por discriminar a los mexicanos $22 millones, y de ahí nuestra organización y Coachella, California, se dio a conocer en el plano en toda la Unión Americana por defender los derechos de los mexicanos. Bueno, lo que venimos hoy es a denunciar todas las arbitrariedades que se han cometido en contra de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. No se nos trata de una manera igualitaria, se nos trata de una manera diferenciada. A los mexicanos que vivimos en el exterior siempre nos consideran al último. No, con excusas nos han impedido por muchos años el voto, el ejercer este derecho humano, este derecho electoral, este derecho de que podamos ser partícipes en una democracia que se está formando y que se está transformando. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral y la Comisión del Voto de los Mexicanos en el exterior es una comisión inepta que demostró en la vía de los hechos no estar preparada, no tener, como mencionó mi compañera, las formas, los métodos y estar a la altura de las circunstancias de esta elección en la cual los mexicanos masivamente durante muchos años hemos dicho que queríamos participar, y por muchos años nos han impedido los gobiernos anteriores.
a este gobierno. El PRI y el PAN sabemos que están incrustados en el INE con sus cuotas de dirigentes administrativos. Ahí estuvo Constancio Córdoba, Ciro Murayama, que se han ido, pero tienen permanentemente a sus trabajadores. En vez de promover el voto, en vez de ser facilitadores, lo que hemos visto en este acto del voto de los mexicanos en el exterior es que son un impedimento para el desarrollo de la democracia, lo cual pedimos que esta comisión sea destituida o que renuncie si tienen vergüenza, porque ha sido el colapso y han mostrado totalmente su ineptitud, a pesar de los grandes salarios, a pesar de los grandes títulos que agarraron en diferentes universidades y que se dicen que ese es suficiente. Pues no es suficiente, porque Salinas de Gortari fue a Harvard y fue uno de los perfectos y más grandes ladrones que ha tenido nuestra patria. Y así muchos que se van a estudiar a universidades de Estados Unidos y vienen y se incrustan en el gobierno para manipular y anular el voto y la voz de los mexicanos en el exterior. Entonces, lo que pedimos es eso, lo que pedimos es una reestructuración del INE, tal y como se hace, como se quiere y se pretende en lo fiscal, porque Norma Piña, nosotros nos acercamos al presidente de la República. Pueden revisar la mañanera del día de febrero 8, en la cual le pedimos al presidente que nos diera el apoyo para votar los mexicanos con el pasaporte y la matrícula consular y crear una certificación permanente de identidad, ¿cómo se llama? La credencial de elector, que no sea nada más en temporadas electorales, porque nos sirve a nosotros como un documento, pero lo importante es que mediante el voto de los mexicanos podamos tener un empoderamiento de millones, porque ayer una compañera del Instituto Mora mencionó que hay 25 millones de pasaportes y matrículas consulares. Eso es lo que queremos, porque tenemos la experiencia de que otros países con ese pasaporte y con esas matrículas consulares, que son documentos certificados oficiales, podríamos votar. Entonces, lo que queremos es que se resuelvan las cosas. Estamos haciendo ese llamado para que esta comisión del voto de los mexicanos en el exterior sea totalmente removida y si no, que renuncien, porque no tienen la capacidad ni la sensibilidad y han demostrado que con nuestro dinero, porque el salario de ellos es pagado por dinero del pueblo y de las remesas que nosotros también enviamos, y no nos sirven, no funcionan. Entonces pedimos la remoción de estas autoridades y la reactivación de ese plan B electoral que propuso el presidente, en el cual está de acuerdo en que nosotros votemos con el pasaporte y la matrícula consular. Entonces hacemos un llamado a la comunidad, a nuestros hermanos, a nuestra familia, aquí en México, al Congreso, donde se hacen las leyes, para que apoyen estas iniciativas que hoy tenemos, porque son justas nuestras demandas, porque es necesario que los mexicanos que vivimos en el exterior, que fuimos la diáspora, pero que nos fuimos por necesidades, porque en esos momentos las condiciones de estos gobiernos priistas y panistas nos ofrecían unos salarios miserables de 80 pesos, entonces no podíamos mantener a nuestras familias y tuvimos que buscar mejores condiciones de vida en aquellas tierras que nos pertenecen a los mexicanos y que hemos habitado por miles de años también. Entonces, ese es el llamado, y no va a quedar así.
esta organización, este grupo, y con el apoyo de los legisladores como el compañero Robles y otros compañeros que se van agregando a nuestra lucha, vamos a llevar esto a dignificar el voto de los mexicanos en el exterior y que nunca más se nos vuelva a tratar como ciudadanos de segunda y tercera clase. Sabemos que el INE es un árbitro que no es neutral, que siempre le juega al lado de la derecha y las oligarquías que han mantenido el poder a través de los partidos del PAN y del PRI, y que hoy metieron las manos en las elecciones en Estados Unidos a través del INE y de las autoridades que ahí estaban. No puede ser posible que pongan una sola computadora para cuando en la calle hay miles, 10,000, 5,000 queriendo votar. Lo único, y que se pongan en contubernio, no sé, o que llamen a las autoridades, a las policías, para que nuestros hermanos que no tienen documentos sean atemorizados, aterrorizados, y que intenten desistir de ejercer su voto ciudadano y arriesgar su vida. Gracias. Entonces, lo único que quiero es hacer un llamado, porque mañana a las 11 de la mañana estaremos en ese destructivo Instituto Nacional Electoral para hacer una protesta, así es que todos están invitados. Gracias. Pues muchas gracias. Solo quiero decir, más que Tadei trató de evitar lo que sucedió. Estamos hablando que el responsable es el consejero Arturo Castillo. Él es el responsable de este trato indigno a nuestros connacionales y de haber hecho del voto migrante un voto de casta, un voto censitario, un voto de turistas en el exterior, que no quisieron recoger al verdadero migrante. Aquí lo dejamos, ya, sí es suficiente. Les agradecemos. Vamos a estar mañana en el INE a las 11 de la mañana haciendo una clausura y haciendo este llamado a desempanizar el INE. Que vayan a hacer el partido rosa con el PAN o el partido morado, como les salga. Eso es lo que van a estar haciendo nuestros connacionales en su visita aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, una clausura simbólica del INE y pidiendo una responsabilidad política para el consejero Arturo Castillo. Muchas gracias, es cuanto.